Hola. Comenzaremos nuestro estudio en esta tarde con el capítulo número 19 que lleva por título El nuevo nacimiento. Vamos a orar. Bendito Padre, gracias por la oportunidad que nos das de poder seguir estudiando tu santa y bendita palabra. Te pedimos que tu Espíritu Santo venga y esté con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te lo suplicamos. Amén. La primera pregunta nos dice, ¿cuál es la condición natural de la familia humana? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23 nos dice esta declaración. Solamente a quienes se les permitirá ver a Dios. Mateo 5:8 nos dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Puede el hombre por su propia cuenta cambiar su condición? ¿Mudará el negro su pellejo y el leopardo sus manchas? Así también podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer mal. Jeremías 13:23. ¿Cómo entonces puede uno ser traído a Dios? Porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Primera de Pedro 3:18. ¿Qué progreso puede hacer uno en allegarse a Dios sin la ayuda de Cristo? Juan 15:5 nos dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que está en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. Cuando uno está en Cristo, ¿qué ha llegado a ser? Segunda de Corintios 5:17 nos da la respuesta. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué debe suceder antes de que uno llegue a ser una nueva criatura? Así que yo sin la ley vivía por algún tiempo, mas venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Romanos 7:9. ¿A qué había muerto Pablo? Romanos 6:2 nos dice, porque los que somos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Por medio de qué mató a Pablo el pecado? Romanos 7:11 nos da la respuesta. Porque el pecado, tomando ocasión, me engañó por el mandamiento y por él me mató. Entonces, ¿qué le da la fuerza al pecado para matar? El aguijón de la muerte es el pecado y la potencia del pecado, la ley. Primera de Corintios 15:56. ¿Con qué fuertes palabras mostró el Salvador la importancia del nuevo nacimiento o conversión? Juan 3:3 nos dice, respondiendo Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. ¿Por medio de qué se efectúa el segundo nacimiento? Primera de Pedro 1:23, 22 y 23. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Habiendo purificado vuestras almas en la obediencia de la verdad por el Espíritu, en caridad hermanable sin fingimiento, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. ¿Podemos entender plenamente este proceso? Nos dice Juan 3:8, el viento de donde quiere sopla, y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Puede uno nacer del Espíritu y todavía hacer las obras de la carne? Juan 3:6 nos dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. O sea, si uno ha sido nacido solamente de la carne, este es carnal en sus hábitos, pero si ha nacido del Espíritu, es espiritual. ¿Armonizan estas dos condiciones? Gálatas 5:17 nos dice, porque la carne codicia contra el espíritu y el espíritu contra la carne, y estas cosas se oponen la una a la otra, para que no hagáis
lo que quisiereis. ¿Cuáles son las obras de la carne? Y Gálatas 5, 19 al 21 nos dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, disolución, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, banqueteos y cosas semejantes a estas. ¿Cuáles son las obras del Espíritu? Gálatas 5, 22 y 23 nos dice, mas el fruto del Espíritu es caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Cuando un hombre ha nacido de nuevo, ¿qué hará? Primera de Juan 2:29. Si sabéis que Él es justo, sabed también que cualquiera que hace justicia es nacido de Él. ¿Y qué es justicia? Salmo 119, 172 nos dice, hablará mi lengua tus dichos porque todos tus mandamientos son justicia. Los mandamientos de Dios son justicia. ¿Cómo entonces considera el pecado aquel que es nacido de Dios? ¿Qué fruto pues teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Esto lo encontramos en Romanos 6:21. Y también nos dice, aborreciendo lo malo, llegándoos a lo bueno. Esto lo encontramos en Romanos 12:9. Y por último, primera de Pedro 2, 1 y 2 nos dice, dejando pues toda malicia y todo engaño y fingimientos y envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual sin engaño, para que por ella crezcáis en salud. ¿Cómo obtuvo Pablo la libertad de la ley del pecado al tiempo de su conversión? Romanos 8:2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley del pecado y de la muerte es la naturaleza no renacida del hombre, la mente carnal, siempre impulsándolo al pecado y la transgresión. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que nos libra de esta ley de pecado, es la nueva naturaleza que nos es dada por Cristo, la cual nos guía a volvernos del pecado y a vencerlo. La gran ley moral de Dios está como la prueba de carácter en las dos condiciones. En un caso lo condena, en el otro no. Cuando ha sido así librado de la ley del pecado y de la muerte, ¿en qué condición está el individuo? Romanos 8:1 nos dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. ¿A qué clase de vida lo eleva el nuevo nacimiento? Romanos 6:11. Así también vosotros, pensad que de cierto estáis muertos al pecado, mas vivos a Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si realmente es nacido de Dios, ¿qué manifestará? Primera de Juan 4:7. Carísimos, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Cualquiera que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. ¿Qué victoria es ganada por aquellos que son nacidos de nuevo? Porque todo aquello que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Y esto lo encontramos en Primera de Juan 5:4. Este fue el tema de hoy que llevó por título El nuevo nacimiento. Los invito a que inclinen su rostro para orar. Gracias, Padre bendito, porque nos das la oportunidad de aprender y saber que solamente podemos llegar a ti por medio de nuestro Señor Jesucristo, que Él ha vencido y nuestra fe en Él es la que nos ayuda a vencer también, Señor. Te pedimos que nos ayudes a ser fieles en este nuevo nacimiento, a dejar los
deseos de la carne y vivir espiritualmente. Gracias por tu amor y tu infinita misericordia. En el nombre bendito de Jesús te agradecemos todas estas cosas. Amén.